Muy buenas tardes, mis amados amigos, amigas, hermanos en la fe. Dios les bendiga. En este día he sentido de parte del Señor, y en los días que vienen por delante, he sentido de parte de Dios compartir con ustedes acerca de ciertas enseñanzas, y la que voy a empezar el día de hoy específicamente es acerca de las enseñanzas de la Iglesia Católica a la luz de la palabra. Yo le pido a todos ustedes en el amor de Cristo que compartan estas enseñanzas, que se van a hacer de mucha bendición, y compártala a personas que están en la religión católica. Esta enseñanza no es con el ánimo de ofender ni de contender, es más bien con el ánimo de que conozcan a la luz de la palabra qué es lo que Dios dice. Si usted, amado amigo, es miembro o participa en la religión católica, sería bueno que escuche esta enseñanza. Saque su Biblia. Yo aquí también tengo la Nácar Colunga y tengo la Reina Valera, y vamos a estar compartiendo. Hoy es la primera parte. Hoy vamos a hablar acerca de la tradición y los padres de la Iglesia, refiriéndonos a la Iglesia Católica. Mañana estaré hablando acerca de María, acerca de la oración, y así vamos a ir tratando ciertos puntos referente a las enseñanzas de la doctrina o de la religión católica. Voy a hacer una pequeña oración. ¿Qué tal si usted me acompaña? Le ruego por favor que comparta. Si usted tiene amigos que son católicos, compártelo. No es con el ánimo de ofender, sino de, a la luz de la palabra, ver qué es lo que Dios dice. Nada más. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, que tú seas hablándonos, Dios, que tu precioso Espíritu sea guiándonos y enseñándonos. Gracias por este tiempo. En tus manos ponemos todo, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted es católico, saque su Biblia, por favor. La Biblia, aquí yo la tengo. Es la Biblia de Alberto Colunga, de Elohino Nácar. Sáquela. Y aquellos cristianos también, evangélicos, saquen su Biblia, Reina Valera, y si usted tiene la Nácar Colunga, sáquela también. Tengo aquí la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, para así, en estas enseñanzas que vamos a estar dando, tengo la Biblia Peshita, así, en estas enseñanzas que vamos a estar compartiendo, usted pueda ser nutrido. Amén. Si usted, amado amigo que me está viendo, me está escuchando, usted participa o es miembro activo de una iglesia católica, la pregunta que debemos hacernos es: ¿a dónde debemos recurrir para saber la verdad? ¿A dónde debemos recurrir para saber la verdad? Pues la Iglesia Católica enseña claramente que hay que recurrir al catolicismo. En el catecismo, al catecismo de la Iglesia Católica, en el catecismo de la Iglesia Católica, en la página 5, dice claramente lo siguiente, hablando de la introducción que declara que ha sido dada a los fieles cristianos, que sea un texto seguro,
y confiable para la enseñanza de la doctrina católica. Y esta introducción de este catecismo de la Iglesia Católica está firmado por el Papa Juan Pablo II. Ahora bien, con la aprobación del Papa, el catecismo de la Iglesia Católica, según ellos manifiestan, es una fuente confiable para aprender lo que enseña la Iglesia Católica. Pero, ¿a dónde nosotros podemos recurrir para aprender más sobre Jesús? ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dice el Catecismo? En el párrafo 215 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: ahora, mi Señor, tú eres Dios. Tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Mire lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, firmada por el extinto, el difunto Juan Pablo II. Entonces, dado que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a podernos entregar con toda confianza si no es a la palabra de Dios? Porque la Biblia, amado amigo, amada amiga, es la fuente confiable de quién fue Jesús, quién es Jesús, de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Mire que el Catecismo también nos dice lo siguiente, refiriéndonos a las enseñanzas de la Iglesia Católica. En el párrafo 133 le estoy dando para que, si usted tiene un catecismo, si no lo tiene, pídalo en su parroquia, qué sé yo, al párroco, al cura de la parroquia, al cura de no sé dónde, pídalo a una librería católica, dígale, véndame un catecismo. Y usted mire ahí, en la página en el párrafo 133 dice: la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, la misma Iglesia Católica. Ahora bien, es decir, recomienda insistentemente, y estas palabras son muy fuertes, sobre la importancia de aprender acerca de Jesús, pero a través de la Biblia. Ahora bien, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por tanto, la Biblia es el mejor recurso. Mire que estoy manifestando que dentro del mismo catecismo se recomienda que sea la Biblia. ¿Cuán importante entonces es conocer a Dios? La Biblia dice lo siguiente, que el primer y mayor mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero para amar a Dios, usted y yo tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo la Biblia, no el catecismo. Amén. Mateo 7, 21 al 23 lo dice. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él dirá: apartaos de mí, agentes de iniquidad. Esto entonces nos quiere decir que es necesario conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? No es en base a un catecismo, no es en base a tradiciones, sino en base a lo que la Biblia dice. Bueno, aquellos a quienes Jesús les dice: amados amigos y hermanos, que se aparten, a los que se apartan de Él,
ellos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que si ignoramos las Escrituras, mire que ellos mismos dicen que si ignoramos las Escrituras, ignoramos de Jesús. Que si no sabemos lo que la Biblia enseña, no conoceremos a Jesús. Y la Biblia nos explica también cómo podemos saber si conocemos a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Anote, para que usted escudriñe la palabra. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los del hombre o los de Dios? Mira que la Iglesia Católica mismo tiene su catecismo, y en el catecismo manifiestan ellos que hay que leer la palabra de Dios. Seguimos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Entonces, nosotros podemos estar seguros de que conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos y su palabra. ¿Estamos claros? Ahora bien, porque el primero y mayor mandamiento está en la palabra de Dios, lo dijimos, que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hermano. ¿Cómo podemos entonces amar a Dios en nuestro corazón, en alma, en mente, si no lo conocemos? El que no lee la Biblia no conoce a Dios. Porque para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Ahí vamos a conocer cómo es Dios, qué es Dios, quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante amar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, amados amigos, voy a hablarles acerca de las enseñanzas que tiene la Iglesia Católica. Primero estuvimos hablando de que el mismo catecismo enseña que las escrituras deben ser escudriñadas para conocer a Dios, se enseña eso, pero ¿se practica eso? ¿O qué es lo que enseña la religión católica? ¿Enseñan Biblia o enseñan catecismo? Hoy vamos a hablar acerca del primer punto de la tradición. La tradición. ¿Debe aceptarse la tradición o seguir lo que dice las Escrituras? Esa es una gran pregunta, porque muchos dicen, yo por tradición soy católico. ¿Es correcto? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Iglesia Católica sostiene que su liderazgo, su magisterio y la tradición están al mismo nivel de las Escrituras. Mire que el Catecismo de la Iglesia Católica declara en el párrafo 82, las Escrituras y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Anote y busque un catecismo. Vaya a las librerías católicas. Yo le estoy hablando con propiedad. Las Escrituras y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Entonces, según el catecismo de la Iglesia Católica, la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. ¿Dónde está eso? En el párrafo 95. Por lo tanto, estas citas nos afirman que sin la tradición, sin el magisterio, las sagradas escrituras, es decir, la palabra de Dios, no puede permanecer. Es decir, se contradicen. Dice que hay que leer las escrituras, pero sin embargo ahora dejan las escrituras a un costado y dicen que es el catecismo
es el liderazgo, es decir, el liderazgo, el magisterio y la tradición, lo que debe permanecer. Pregunto yo, ¿necesita la palabra de Dios del magisterio para mantenerse? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando el cielo, cuando la tierra ya hayan pasado, lo mismo va a pasar con el magisterio. Pero la palabra de Dios, las palabras de Jesús, que son las escrituras, esas todavía permanecerán. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que esté en este mundo pasará, pero su palabra no pasará. Cuando le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos quebrantaron la tradición de los judíos, Él les dijo, Él les enseñó que la palabra de Dios predomina, está por encima de toda tradición. Lea la Biblia, anote, ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 5 al 13. Por eso los verdaderos cristianos no vivimos por tradición, sino que leemos la Biblia y hacemos lo que Dios manda, lo que dice su palabra. Aquí en el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 5 al 13, Jesús enseñó que la palabra de Dios es la que debe tener preponderancia sobre todo y sobre la tradición. Amén. Cualquier tradición que usted y yo sigamos no debe exigirse, no debe dejar a un lado los mandamientos de Dios, porque el hombre de Dios no sigue tradiciones, el hombre de Dios sigue la palabra de Dios. Por eso debemos escudriñar las Escrituras. Mire que primero dicen ellos primero dicen en el catecismo que hay que leer la palabra, pero después manifiestan ellos en el párrafo 82 del Catecismo de la Iglesia Católica que las Escrituras y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Pero en el párrafo 95 dice: la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Es decir, lo ponen a la par de la palabra de Dios. No, nada se puede poner a la par. ¿Estamos claros? Nosotros no seguimos tradiciones, seguimos a Cristo, y Cristo es la palabra. Vamos a hablar sobre el segundo punto. Amén. Si usted puede, comparte esta enseñanza. Algo que se me viene a la mente, y lo dije al principio, muchos dicen, es que yo soy católico por tradición. Ningún religioso llega al reino de los cielos. Yo no soy salvo porque mi mamá fue salva, o mi papá o mis abuelos, no. Yo soy salvo porque recibo yo a Cristo como mi Señor y Salvador. Esto no se hereda. Esto es, la salvación es personal e intransferible. Por lo tanto, mal dicho, es que yo soy cristiano evangélico y tengo mis hijos, y ahora mis hijos también ya, porque nacieron en un hogar cristiano evangélico, ya son cristianos evangélicos. No, eso no se hereda. Hay que aceptar, hay que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo mismo en la religión católica. Muchos dicen, yo soy católico por tradición. Es que esto ya viene de siglos engañados. ¿Engañados por qué? Porque siguen un catecismo, no siguen la palabra, porque si conocieran la palabra, el Señor Jesús dijo, vea, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. ¿Quién? Cristo. Cristo es la verdad. Ahora vamos a hablar acerca de los padres de la iglesia. ¿Por qué considerar las creencias de los padres de la iglesia? Es la pregunta. Por lo general, se considera que los padres de la iglesia o los santos padres son cristianos respetables que vivieron y murieron en el período comprendido entre la época de los apóstoles y a mediados del siglo VII, y cuyas enseñanzas, cuyas creencias se registraron en ciertos escritos. Ahora bien, el catecismo de la Iglesia Católica lo cita como sus principales fuentes. En el párrafo 11 dice, este catecismo, hablando del catecismo, tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Lo ponen a la par. Es importante entonces, amados amigos, hermanos en la fe, es importante saber que los padres de la Iglesia no eran un grupo homogéneo cuyas creencias coincidían. No, aunque sostenían muchas de las creencias de la Iglesia Católica, había una gran diversidad. Había una gran diversidad entre lo que ellos creían. Unos creían una cosa, otros creían otra. Y no coincidían en todo. ¿Me está escuchando? Hay ciertas enseñanzas de la Iglesia Católica que usted tiene que conocer para que no sea engañado. Por lo tanto, muchos de los padres de la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, se citan en el catecismo de la Iglesia Católica cuando sus enseñanzas son coincidentes, es decir, cuando coinciden, pero se excluyen cuando no están de acuerdo. ¿Por qué? Mire, a continuación le voy a hablar de 3 ejemplos. Todos los padres, por ejemplo, ¿usted cree que todos los padres de la Iglesia creían en la transubstanciación? ¿Usted cree que todos creían? Pero sin embargo leímos de que en el párrafo 11 dice, según el catecismo, que este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como la moral, a la luz del Concilio Vaticano, del Vaticano II, del conjunto de la tradición de la Iglesia, y sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia, es decir, habla de todos, la liturgia y del magisterio de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica declara lo siguiente sobre las creencias de los padres de la Iglesia, hablando de la transubstanciación. Es decir, si usted no sabe qué significa la transubstanciación, es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice el párrafo 1375, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. El catecismo cita a Juan Crisóstomo, que murió en el año 407, y a Ambrosio, que murió en el año 397, para demostrar que los padres de la Iglesia creían en la transubstanciación. Número 2. Aunque algunos de ellos la sostenían, no todos lo hacían. No todos los que ellos llaman padres de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica cita 2 veces a Clemente de Alejandría,
que murió en el año 214, y 14 veces a Tertuliano, que murió en el 240. Pero ninguno de ellos se cita en la transubstanciación porque no creían en la transubstanciación. ¿Y cómo es eso que los padres de la iglesia, que el catecismo está basado en lo que dijeron los padres de la iglesia? Y estos son considerados padres de la iglesia. ¿Y por qué no toman eso? No todos estaban de acuerdo. Es necesario conocer. Por eso el pueblo perece, como dice el libro de Oseas, por falta de conocimiento. Ahora bien, Clemente de Alejandría se refiere a Jesús cuando bebe vino en la última cena, hablando de, ya vamos a tocar el tema, hablando de, y no solo declara que el vino, que era vino, no sangre, sino que también Jesús designa alegóricamente, es decir, a Logos, a él mismo, que había sido derramado por muchos. Es decir, Clemente de Alejandría, cuando Jesús habló del vino, él claramente lo manifiesta, que no era sangre, era vino. ¿Me está escuchando? ¿Cómo creéis que bebía el Señor cuando se hizo hombre por nosotros? ¿Cómo? ¿Sin urbanidad? ¿Sin moderación? ¿De manera irracional? No. Porque usted bien lo sabe, hermano, que él tomó también vino porque también era hombre. Él era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Por eso él dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre. El agua la convierte en vino. Aquí estamos en la Santa Cena. Estamos en la reunión, en el aposento, estaban con los apóstoles, estaban con los discípulos, y dijo, tomad y bebed. Esta es mi sangre. Bajo el nombre de la sangre de la viña designa él alegóricamente al Logos que ha sido derramado por muchos en la remisión de los pecados. No es que yo estoy tomando la sangre de Cristo. No es que estoy comiendo el cuerpo de Cristo. No. Esa es la equivocación. Tertuliano rechaza abiertamente la transubstanciación. Y le voy a leer. Jesús dice, es verdad que la carne no sirve para nada, pero después, como en el caso anterior, el significado debe ser regulado por el sujeto de que se habla, hablando de Tertuliano. Ahora bien, como ellos pensaban que su discurso era duro e insoportable, suponiendo que de manera real y literal les ordenaba que comieran su carne, él, teniendo en vista enseñarles que la salvación es un asunto espiritual, expuso este principio. ¿Quién? Escuchen. El espíritu es el que da vida. Y después agregó, la carne no sirve para nada. También continúa explicando lo que quería que entendiésemos por el espíritu. Las palabras que yo les he dicho a ustedes son espíritu y son verdad. Con un sentido similar, había dicho anteriormente el Señor Jesucristo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a vida. Por lo tanto, al constituir su palabra como el principio dador de la vida, porque su palabra es espíritu y es vida, asimismo designó, tituló su carne, porque como también la palabra se había hecho carne, nosotros debemos en consecuencia desearlo a él para poder tener vida, devorarlo con el oído, rumiar en él con el entendimiento y dirigirnos hacia él por medio. No es que vamos a comer la carne de Cristo, no es que vamos a beber la sangre de Cristo, no. Haced esto en memoria de mí. Entonces la transubstanciación es un invento. Un poco de
sacerdotes, curas católicos por ahí. Alabado sea Dios. Poco de curas católicos, sacerdotes católicos que se reunieron en un concilio y dijeron esto lo vamos a hacer así. Porque no todos los padres de la fe estaban de acuerdo. Ahora bien, hermanos amados, Tertuliano explica que cuando algunos supusieron que Jesús de manera real y literal les ordenaba que comieran su carne, Tertuliano supo manifestar y él les explicó que la carne no servía entonces para nada y que el que daba vida era el Espíritu. Después agrega con nuestros oídos el entendimiento y fe. Devorarnos, rumiamos y digerimos la palabra de Dios. Porque mire, lo que yo leí está en el libro escrito por Tertuliano sobre la resurrección de la carne en el capítulo 37. Se lo doy anotadito para que usted lo pueda ver y diga, no, el pastor está inventando. No, Tertuliano no dijo eso. Sí, léalo. Búsquese ese libro. Tertuliano también explica que Jesús declaró que su carne es el pan que baja del cielo. Y que esto les enfatizaba a sus oyentes la figura del alimento necesario. Entonces cuando decimos, cuando el Señor Jesús estuvo en la cena, dijo, tomad y comed, porque esto alegóricamente es mi cuerpo que será partido por ustedes. El pan del cielo que bajó, que iba a ser golpeado, que iba a ser maltratado y que por sus llagas íbamos a ser sanados. Tomad y bebed, esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, porque era a través de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no existía, no podía darse. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecado. Entonces, así como el pecado entró por un hombre, tenía que también ser limpiado por uno, Jesucristo. Y Jesucristo dijo, este es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. No es que estamos bebiendo sangre porque nosotros no somos vampiros. No, estamos recordando, por eso él dijo, haced esto en memoria de mí. No se olviden lo que yo hice por ustedes. Qué preciosa enseñanza. Y se lo estoy hablando en base a padres de la fe, padres de la iglesia, de siglos atrás, para que usted anote, hermano, para que usted tenga presente de que es necesario conocer. Tertuliano declara directamente entonces que el pan que bajó del cielo era Cristo, y que no se necesita de nadie más sino de Cristo. Alabado sea tu nombre. Ahora, en la cita siguiente, en la que yo le voy a leer, Tertuliano declara, como lo dije directamente, que el pan representa el cuerpo de Cristo. Cuando habla contra Marción, en el capítulo 1, versículo 14, dice, hermanos, voy a terminar aquí, pero mañana vamos a seguir con esta enseñanza. Ya hablamos acerca del catecismo, hablamos acerca de la tradición y estamos hablando acerca de los padres de la iglesia. Comparta esta parte y si tiene alguna pregunta, con mucho gusto estaré para contestársela. Mañana vamos a seguir con este tema y vamos a estar hablando también de María y de la oración. Un abrazo, que Dios los bendiga.